¿Qué es la deuda improductiva? Cuando nosotros hablamos de la deuda tenemos que entender que es un instrumento y que como cualquier instrumento se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, ¿no? La deuda improductiva es aquella que no genera ningún tipo de rentabilidad económica real y por lo tanto simplemente se endeuda uno, pero la capacidad de repago de la deuda ya acumulada más la nueva empeora. La deuda improductiva es el gran lastre de las economías. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza por parte de los estados esta deuda improductiva para financiar gasto corriente innecesario, etcétera, que es la mayoría del aumento de déficit en muchos casos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que funciona como un lastre a futuro. No es una herramienta que apalanca a la economía para fortalecerse en el futuro, sino que lo que genera es una acumulación mayor de deuda y por lo tanto mayores impuestos y mayor ralentización de la creación de empleo y de la inversión. La deuda improductiva es además un factor que no solamente es bueno, no pasa nada si cuesta poco, porque además detrae de la economía productiva real. Es decir, el que está acumulando deuda improductiva también le está quitando capacidad de financiación a la economía realmente productiva. La deuda improductiva además está aumentando de manera generalizada y se está poniendo demasiado énfasis en déficits que financian gasto corriente. Pero tenemos que darnos cuenta de otra cosa. Todos los sectores de alta productividad cada vez necesitan, o por lo menos no necesitan mucho capital y para las grandes inversiones tienen acceso a gran cantidad de capital que no es deuda, es decir, que se acuden a las bolsas o a los inversores vía ampliaciones de capital y que los sectores de alta productividad necesitan menos intensidad de capital para generar mayor productividad. Por lo tanto, otro de los problemas de la deuda improductiva es cuando se orienta esa deuda a sectores de baja productividad. ¿Por qué? Porque al dar ese dinero a sectores de baja productividad se aumenta el riesgo de que los salarios reales no aumenten en el futuro y que el desempleo se quede estancado, porque son básicamente sectores en los que no mejora la actividad económica en términos reales a medio y largo plazo. Tenemos que entender también que cuando hablamos de los riesgos de esta deuda, el efecto de desplazamiento es muy importante. Desplazamiento de los sectores que realmente pueden generar una fuerte mejora de crecimiento y de empleo utilizando esa deuda bien a los sectores que lo utilizan simplemente para perpetuar sobrecapacidad y los que lo utilizan para aumentar gasto corriente. Por lo tanto, mucha atención a la deuda improductiva, porque en esta crisis y con la excusa de la recuperación, etcétera, y las recomendaciones, entre comillas, de algunos entes supranacionales, muchos estados simplemente están disparando la deuda improductiva.